Me llamo Francisco Borge y os voy a contar un poco aspectos que yo considero relevantes de los monumentos prerrománicos o conocidos como prerrománicos asturianos en general y de los obetenses en particular, de manera que creo que con la posición revisionista que algunos autores estamos realizando acerca de este conjunto arquitectónico que no tiene, digamos que es el más coherente y el más homogéneo de toda la Europa altomedieval conservado, pues estamos digamos que dando entrada a una nueva visión acerca de los mismos. Entonces yo pretendo justificaros esta visión. Voy a pasar rápidamente sobre aspectos un poco complejos, de manera que al final en mi página web vamos a enlazar a esta presentación, de manera que el que quiera profundizar puede hacerlo allí. Entonces, sin más, vamos a empezar. No sé si aquí, por cierto, hay wifi o no, porque yo creo que al final no nos va a funcionar me da la impresión que no nos va a funcionar el enlace, la conexión. Pero vamos, podéis sacar con el móvil una fotografía a la pantalla, aunque sea un poco precario, y acceder desde la propia web después en vuestros ordenadores. Bueno, veis que aquí la portada hay 5 monumentos, los 5 son obetenses. De estos actualmente solo conservamos en estado desigual de conservación 3 de estos 5 que aparecen aquí. Empezando por la izquierda y por arriba tenemos la Basílica de Santa María, el que se conoce digamos que académicamente como Panteón Real, pero cuya construcción no fue para Panteón Real, sino que hay que ponerlo en relación con las primitivas fundaciones del rey Fruela I en Oviedo, y era una basílica que tenía otra vocación, no tenía la de Santa María. Posiblemente estábamos ante los restos de la basílica de los santos Julián y Basilisa, edificada por Fruela en el conjunto religioso de Oviedo, y que luego su hijo Alfonso II pues restauró, convirtiéndola en Panteón Real. Restauró, no sabemos desde qué estado, porque resultó arrasada o dañada en las incursiones árabes de los primeros años del reinado de Alfonso II. Siguiendo hacia la derecha tenemos la Foncalada, monumento actualmente en grave peligro de conservación, de discutida cronología, porque se encuentra, digamos, en una ruta del agua, que fue lo que motivó la colonización o la presencia humana en principio en la colina de Oviedo, llamada con un topónimo prelatino puro Obetao, como pueden atestiguar la gente experta en filología, alguna de la cual nos acompaña hoy aquí. Entonces, esta fuente de Foncalada, un conjunto de inscripciones latinas cristianas que tampoco tiene parangón en toda la Europa altomedieval. Estas inscripciones se están perdiendo y de hecho cada vez se ven menos. Aquí se conserva un Criste y aquí se conserva un Salus, con lo cual el monumento se nos pone en relación con el valor salvífico del agua cristianizado. Como sabéis, en la cultura asturiana hay un importante legado y presencia de culto a las aguas. Esto nos haría ver que el reino de Asturias recibe una Asturias que, según San Isidoro atestiguaba en el siglo VII, vivía more romano, y él además decía que era el único territorio de Hispania que vivía more romano. Cosa curiosa, al tratarse de un territorio periférico y geográficamente aislado y mal comunicado, quiere decir que el mayor o menor grado de romanización que recibió el pueblo astur transmontano se mantenía sin contaminación, y se está refiriendo San Isidoro seguramente al paganismo, ¿vale? Al paganismo, puesto que Asturias, en los albores del siglo VIII, solamente las élites están cristianizadas, y las élites son muy poca gente. Entonces el pueblo permanece en el paganismo y anclado en la religión tradicional, digamos, de los pueblos del arco atlántico, que sería la de los astures. Bueno, luego en el centro tenéis el ventanal de San Tirso, que actualmente se conserva, ¿vale?
Veis que a los lados se atisba brevemente policromía. Esto nos lleva al tema, veis que todos estos edificios están todos enteros revocados, enfoscados. Aquí en Santullano, que acabamos de estar ahí un poco, aunque no lo visitamos tampoco adecuadamente propiamente, pero había un despiece de sillares en el estuco, ¿de acuerdo? Y es importante que salga aquí todo este estuco porque nos encontramos ante una de las prioridades de conservación, como es el inmediato revoco de los edificios por el exterior para evitar su deterioro, y en el caso de edificios como Santullano o como San Miguel del Liño, pues para evitar que se pierdan las pinturas, que en San Miguel del Liño están prácticamente perdidas, ¿vale? Luego el último edificio que nos queda aquí, ya obviando Santullano por conocido, el último edificio nos habla de otro aspecto prioritario en cuanto a actuaciones, cuál es la investigación, porque tiene que haber investigación arqueológica, como veremos después. Este edificio fue deducido por mí y publicado, me parece que fue en 2012, en el anuario de la Valesquida, y este edificio con mucha probabilidad es un templo martirial dedicado a San Juan Bautista, que actualmente está debajo de la basílica, o sea, de la iglesia de San Pelayo, en el monasterio benedictino de las Pelayas, que como sabéis, es el monasterio benedictino femenino en servicio más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa, ¿vale? que continúa con una comunidad en activo a día de hoy. Bueno, pues sin más, vamos a procurar no enrollarnos mucho y resaltar los aspectos más importantes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos criticar, porque es para eso la investigación, queremos criticar al academicismo vigente. ¿Cómo lo queremos criticar? Pues diciendo que es una soberana sandez, y no lo digo yo, sino que lo dicen también muchos doctores en historia y en arqueología, desde luego no del ámbito académico de la Universidad de Oviedo, sino más bien apartados sibilinamente de ese ámbito académico, pero es una soberana sandez la periodización de la arquitectura del Reino de Asturias en función de los reinados, porque los reyes, si bien pueden elegir constructor, tampoco se trata de que cada rey vaya a cambiar de taller, vaya a cambiar de estilo y vaya a cambiar de normas constructivas. El mundo constructivo que nos encontramos, espero que no me linchéis, es el mundo constructivo romano, grecorromano. Si San Isidoro dice que Asturias vivía en el siglo VII more romano, eso es porque el mundo autóctono, digamos, de las tribus, de las gentilidades, Astures estaba, se había impregnado de la cultura imperante en la Europa del momento, que aunque era una cultura inicialmente extraña para los pueblos atlánticos, porque pues, era una cultura mediterránea, sí que logró, gracias a la habilidad política de Roma, sí que logró imbuir a todos estos pueblos, ¿de acuerdo? Entonces, el criterio que vamos a elegir para realizar la oportuna crítica es simplemente el de determinar indicios, lograr hallar indicios de cambio de taller. Es decir, ver a través de criterios objetivos cuándo se cambia de taller y cuándo las pautas, no las constructivas, porque las constructivas no cambian porque los materiales, las técnicas no evolucionan tan rápidamente, son siempre las mismas y pertenecen, ya os digo, a un mundo, digamos, indoeuropeo en primer lugar, y a unas técnicas grecolatinas que son muy perfectas y que dan lugar a una arquitectura de mucha calidad y de mucha durabilidad, ¿de acuerdo? Los monumentos estos del alto medievo asturiano corresponden a una arquitectura de calidad, es una arquitectura monumental, es una arquitectura que tiene, los que conservamos muy escasos monumentos, digamos, del ámbito popular. Solo conservamos Arbazal, que es una iglesia rural de una comunidad campesina, y puede que salgan más en futuros tiempos, todas asociadas a la investigación de los poblados rurales altomedievales, pero conservamos de momento nada más Arbazal. El resto de lo que conservamos son monumentos muy importantes, patrocinados por gente con muchos medios y que denotan una arquitectura de mucha calidad, ¿vale? Entonces, nosotros hemos diseñado una metodología que se basa en criterios objetivos, cuáles son la medida y la proporción y la comparación con el ámbito, digamos, europeo coetáneo, para establecer cuándo en Asturias se establece un cambio de taller, ¿vale? Bueno, de esto ya os he hablado.
hay dos, digamos, dos variables que nos van a permitir analizar un edificio: la proporción y la medida. Y hay un concepto que nos sirve para unir los dos, que es el módulo, que era lo que los griegos llamaban los taxis, posotes, que simplemente lo que establecía era una referencia medible, para digamos, para establecer o para realizar un edificio. Entonces, un arquitecto, cuando diseña un edificio, el objetivo fundamental de él es la armonía, es decir, esa obra, integrarla de alguna forma en el entorno, de modo que lo primero el cliente, ¿no?, el patrocinador, y luego quien dependa del cliente, es decir, todos aquellos que vayan a ver el edificio, perciban una sensación grata del mismo, ¿vale? Entonces, a través del módulo es posible llevar a cabo este diseño. Los tratadistas romanos, tales como Vitruvio, Marco Faventino, Palladio, que ya es más tardío, no estoy hablando de Palladio el renacentista, sino de Palladio el del siglo IV, ¿vale?, nos hablan son los que recogen esta serie de conceptos que van a heredar todos estos maestros de obra altomedievales. Por ejemplo, empezamos por el primero, que sería la ordenación. La ordenación se refiere a la articulación del espacio de un edificio. Entonces, por ejemplo, ponemos el ejemplo de Santa María de Naranco y vemos cómo está concebida en torno a un doble cuadrado de 10 por 10 metros, o sea, de 30 por 30 pies, ¿vale? Esto de aquí está medido en metros. Esto sería, cada cuadrado de esto sería un metro, ¿vale?, que serían 3 pies drusianos, que eso es lo que luego vamos a ver en un momento, cómo es un indicio de cambio de taller, ¿vale? Y entonces vemos cómo los miradores se articulan en dos espacios de 4 metros, ¿vale?, colocados axialmente a una gran sala central de proporciones triples, o sea, de 4 por 3 metros. Y vemos que entonces está así articulado u ordenado el edificio, ¿vale? En cuanto a la disposición, que se trata de, digamos, de mostrar al cliente el edificio, vemos que hay 3 fases. La iconografía, que se trataría del dibujo de la planta; la ortografía, que se trata de un alzado plano, de un alzado cartesiano, ¿vale?, y la escenografía, que se trata de un alzado axionométrico, es decir, de un alzado en perspectiva. Vemos aquí los ejemplos con la planta de Santa María de Vendones, que nos da igual una que otra. La iconografía sería la planta; la ortografía, pues aquí vemos un corte norte-sur, desde el este, del ábside y de la nave, y luego la escenografía vemos una perspectiva, que en este caso es un 3D, ¿vale? Bueno, entonces, la euritmía, entramos en el terreno de las percepciones. La euritmía ya no se utiliza, lo que pasa es que, digamos, que como está muy en consonancia con el concepto de armonía que trata de alcanzar la obra, la euritmía, entramos en el terreno de las impresiones. La euritmía se alcanza a través del diseño geométrico. Entonces, el diseño geométrico no necesariamente es expresable a través del módulo, puesto que el diseño geométrico muy fácilmente nos lleva a los números irracionales y a dimensiones no conmensurables. Por ejemplo, una figura tan sencilla como el cuadrado nos llevaría, la diagonal del cuadrado, que mide raíz de 2, es un número irracional, es decir, que no se puede reducir racionalmente a partes o fracciones. Entonces, digamos que el empleo de estos conceptos nos conduce a la euritmía, mientras que el empleo de otros conceptos nos conduce a la medida y a la proporción, pero siempre el trazado geométrico se utiliza para referenciar, es decir, como guía. Es decir, que si yo no voy a utilizar nunca una dimensión en un edificio, por ejemplo, raíz de 2, puesto que no sería aplicable en obra, pero sí que la raíz de 2 me va a dirigir estéticamente la obra. No sé si me seguís. Bueno, aquí vemos a Miguel de Lillo, por supuesto, una de las 3 hipótesis que hay de reconstrucción de la obra original, por supuesto también revocado. Además, parte de este revoco se conserva. Parte de este revoco se conserva, aunque era el revoco interior y ahora queda al exterior debido a la reconstrucción medieval que se hizo en el siglo XII o XIII, después, a finales del XII, después de la ruina del edificio, ¿vale? Bueno, entonces la euritmía, entramos en el terreno de las impresiones y simplemente se trata de ver relaciones entre las partes que vamos viendo.
Entonces, vemos que un alzado total lateral se contrapone a un alzado... Eso, el volumen del ara. Y en ancho vemos que es subdivisible en estos triángulos que son semejantes, también son triángulos pitagóricos, ¿vale? En este caso la cuadrícula sería de 2 dedos, y vemos que nos está marcando el grosor del ara. Y el sistema, y nos está estableciendo el sistema de proporciones, que es de 2 tercios, ¿vale? El grosor es 2 tercios de la anchura. La altura es la misma, evidentemente. Bueno, seguiríamos y nos vamos a Santa Cruz de Cangas, templo erigido por Favila, el hijo de Pelayo, entre 737 y 739, templo edificado, como vemos, sobre un dolmen. Se ha hablado mucho sobre el sincretismo religioso, y es mentira, porque con los cristianos, Roma sí tenía sincretismo religioso, pero los cristianos eran invasores religiosos. Los cristianos no respetan ninguna religión anterior porque la consideran una obra de Satanás. Entonces, evidentemente, lo que se trató con esta capilla encima de este dolmen no fue de lograr un sincretismo religioso y de aunar o digamos, lograr una convivencia pacífica entre las dos religiones, sino que a este dolmen inmediatamente, como atestigua Ambrosio de Morales en el siglo XVI, se le pone un altar, ¿vale? Y se consagra a un santo, que ahora mismo no sabemos quién era. Encima está el altar a la Santa Cruz, y esto, lo que se hace con ello es anularlo, ¿de acuerdo? Pero como tampoco podían ocultarlo, porque eso sí que les hubiera a lo mejor traído la enemistad de los autóctonos paganos, porque en el siglo VIII Asturias era, como afirman autores mucho más autorizados que yo, arqueólogos como García de Castro, afirma que la romanización de Asturias se lleva a cabo por obra y gracia del reino de Asturias, pero que Asturias estaba romanizada de forma atomizada antes del siglo VIII, es decir, eran las élites las que estaban romanizadas, pues las que vivían en las villas, como la de las Regueras, como las de Cenero, como la famosa de Aboño, o la de Beranes, ¿vale? Eran esas élites las que estaban realmente imbuidas, que no se sabe muy bien si eran élites locales, como pasaba por ejemplo en Inglaterra, ¿vale? En la Inglaterra romana, pues las élites a partir de la conquista aceptaron muy gustosamente, y hay grandes villas, y aceptaron muy gustosamente la cultura romana, y ellos se romanizaron en sus usos, en sus costumbres, sobre todo en su modo de vida. Pero yo, vamos, no me creo, como Roma sí que era sincrética religiosamente hablando, no me creo ni que abandonaran sus creencias, ni que abandonaran su lengua, ni que abandonaran nada de nada. Se desenvolverían en latín, rendirían culto al emperador cuando irían a Londinium o a las grandes ciudades, a los foros provinciales y a los templos consagrados a Roma y al genio del emperador, pues rendirían culto como buenos ciudadanos, porque al fin y al cabo no se trataba más que de un símbolo, de una convención política, cultural, y ellos seguirían con sus creencias, con su lengua, etcétera. Aquí lo que se hace es invadir, o sea, se termina con eso, porque lo que se hace es cristianizar. Entonces, a partir del dolmen, nosotros elaboramos una hipótesis, o dos, ya sabéis que en Cangas se conserva la inscripción, y la inscripción nos habla de la figura de la cruz en la iglesia, aparte de que en la propia iglesia se adora el símbolo de la cruz. O sea, que la inscripción ahí habla de dos partes. Esto es lo que se llama la proporción cierta, es decir, lo que se deriva de la diagonal del cuadrado. Veis que las medidas son conmensurables, son unas unidades enteras, en este caso son 8 pies romanos, ¿vale? Pero luego esta diagonal, ¿vale?, es la que nos determina las magnitudes del edificio. Es decir, volvemos al concepto aquel de la euritmía, de las impresiones. La planta más probable es esta, porque en esta sabemos las dimensiones del ábside, porque las midió antes de que lo tiraran. Lo lograron medir Morales y Carballo, y gracias a eso podemos afirmar que el ábside primitivo tenía estas medidas. Todo lo demás se reconstruye porque en época de Carballo la iglesia ya estaba reconstruida según una conocida planta que reproduce el Marqués de la Vega del Sella en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Entonces era una iglesia que tenía una cela de doble longitud que anchura. Esa cela se adaptaba a ese ábside, tenía unas dependencias litúrgicas laterales y además englobaba el dolmen en lo que era el cuerpo de la iglesia. Hombre, esto no está comprobado arqueológicamente porque, entre otras cosas, es imposible, porque en la guerra civil, pues, en fin, el
iluminado de turno decidió volarlo todo para dejar el dolmen al aire y nos privó de poder reconstruir la historia arquitectónica del conjunto, evidentemente. ¿De acuerdo? Pero esto está hecho en pies romanos clásicos. ¿Por qué hemos partido del pie romano clásico para reconstruir, para elaborar la hipótesis de reconstrucción de este edificio? Pues por la epigrafía. La epigrafía, que sí que se conservó hasta que el citado iluminado la volatilizó también al volar, porque fijaros cómo sería la cosa, la cantidad de dinamita que pondrían allí, que volaron la iglesia, que era una iglesia importante, grande, volaron el túmulo, que era un túmulo hecho de canto de río aglutinado con arcilla, que era importante porque medía 20 metros por 20 metros, volaron el túmulo. Evidentemente la inscripción no quedó nada de ella, claro, la volaron también. Si volaron el túmulo, imaginaos a dónde iría a parar la inscripción. Y en una foto del plan aquel de reconstrucción de regiones devastadas de Menéndez Pidal, que sirvió de base al proyecto de reconstrucción, lo único que quedaba era el dolmen, pero vamos, que quedó el dolmen y no entero, pero vamos, que todo lo demás estaba absolutamente arrasado, estaba plano como un campo de golf. Por eso la gente que dice hacer arqueología en Santa Cruz de Cangas no sabe de lo que está hablando, porque es que allí no se puede hacer ningún tipo de arqueología, ¿vale? Porque no hay nada, no hay estratigrafía de nada. Entonces, pues, veis que aquí esta cuadrícula de un dedo nos está marcando, fijaros que cada línea, el ductus de la inscripción, que es una inscripción muy regular, podemos comparar esta inscripción, para tener alguna pista, con las inscripciones badinienses que se conservan en el oriente de Asturias, que si bien tratan de imitar esto, o bueno, o se hacen según, en fin, unas afinidades clásicas, no tienen nada que ver con esto, que toda la regularidad de esta inscripción. Esto es la fotografía del Instituto Arqueológico Alemán de finales del siglo XIX, por tanto esta fotografía es un importante vestigio, porque es la lápida original del año 739 de la consagración. Y fijaos cómo cada línea dentro de esas cartelas, dentro de ese interlineado, son 2 dedos y medio, y las letras capitales 2 dígitos y medio, sí. Y las letras capitales miden 2 dígitos, es decir, un poco más a lo mejor de 2 centímetros. Esto se va a repetir ahora en el otro edificio que conservamos de esta etapa, que es San Juan Evangelista de Pravia, edificada por el rey Silo unos años después, hacia 774, en la nueva corte de la monarquía, una vez trasladada de Cangas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se traslada? O sea, ¿podemos hablar de traslado de la corte? No es que hablemos de traslado de la corte, no, hablamos de diferentes núcleos de poder. Ni Cangas deja de ser núcleo de poder, ni Pravia no era núcleo de poder porque la corte estuviera en Cangas. Estamos hablando de la romanización atomizada, esa que os comentaba, de las élites asturianas, ¿vale? Romanización atomizada porque como no hay ciudades que cohesionen el conjunto, pues se trata de núcleos aristocráticos que se han romanizado y que viven en sus posesiones y dominios, con sus clientes. Entonces Silo es un noble asturiano, un señor, un dominus local, Pelayo era un dominus local, pero Pelayo está más complicado, ¿vale? Pelayo está más complicado porque Pelayo era godo. Sin embargo, Silo yo pienso que era, aunque no tenía nombre godo, Pelayo es un nombre latino, pero claro, ¿qué pasa? Que hubo 2 papas Pelagios y uno de ellos era godo. Y entonces es normal que los godos adoptaran Pelagio como nombre propio, porque además tuvo un martirio. Pelagio II murió martirizado en las guerras góticas cuando Justiniano reconquista Italia y todo aquello, y tuvo un martirio, digamos, entonces era una especie de héroe nacional godo el Papa Pelagio. Es muy normal, por tanto, que la nobleza goda ponga Pelayo a sus primogénitos, a sus vástagos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos encontramos en Pravia? Pues nos encontramos otra vez ante un edificio como Cangas, aunque aquí sí que conservamos la planta, ¿vale? Pero nos encontramos con un edificio también concebido en torno al pie romano clásico, al pes monetaris, ¿vale? Y está hecha en palmipes, es decir, el palmipes es un múltiplo del pie, que es un pie y un palmo, o sea, se trata de un pie de 5 palmos en lugar de 4 palmos. Y está hecha así, fijaros con qué regularidad está hecha. Lo único que se sale de esa regularidad, curiosamente, es el final del hemiciclo del ábside. Por razones que desconozco, pero seguramente se tratará de un redondeo, porque pasa lo mismo en Santullano. Pero fijaos con qué claridad se delimitan todos los cuerpos de la iglesia. Y con qué exactitud. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos lleva a esto? Aquí
aquí no nos tenemos que apoyar en la epigrafía, sino que tenemos la planta, pero la epigrafía sigue la misma línea. La epigrafía conmemorativa, porque hay más epigrafía en San Juan Evangelista de Pravia, pero la epigrafía conmemorativa, que es el famoso laberinto, el acróstico este del rey Silo, que parte de esta es central y se puede leer un montón de veces, Silo Princes Fecit, que es lo que dice la leyenda, ¿no? Silo llega al principado, o sea, al caudillaje digamos, del reino de Asturias. Silo llega al caudillaje del reino de Asturias a través del matrimonio con la nieta de Pelayo, con Adosinda, la hermana de Furuela, el padre de Alfonso II. O sea, Silo es tío político de Alfonso II. Sin embargo, Alfonso II no se lleva al taller de Silo cuando funda el santuario de Oviedo, ¿vale? No se lo lleva porque Oviedo funciona según unos parámetros constructivos que no tienen nada que ver con estos en cuanto a taller. Sí que es el mismo mundo constructivo, pero no tiene nada que ver con esto en cuanto a taller. Aquí las letras son un poco más pequeñas que en Caldas. Aquí son 2 dígitos la cuadrícula en vez de 2 dígitos y medio y 2 centímetros exactos, o sea, 1,6 milímetros menos, o sea, milímetro y medio menos las letras. Las letras miden exactamente 2 centímetros. Bueno. Y ya llegamos a Alfonso II y al cambio de taller. ¿En qué nos podemos basar para pensar que Alfonso II... Claro, esto es incontestable, es decir, es incontestable por mucho que a mí me puedan criticar, porque además soy un autodidacta y no soy historiador ni siquiera, porque yo soy economista, pero me pueden criticar lo que les dé la gana, pero es incontestable que el edículo de Foncalada, que se hizo... Foncalada, por mucho que diga que tiene una parte romana, que tiene otra parte... Foncalada se hizo en un solo esfuerzo constructivo de una sola vez y toda ella en la Alta Edad Media, ¿vale? En época romana a lo mejor ahí habría otra cosa, habría un manantial, habría no se sabe qué, pero tanto el cajeado de la roca como la construcción de toda esta infraestructura tan bestial, como la erección del edículo y la epigrafía cristiana del mismo, que como dijimos antes es importantísima, se hizo en un solo esfuerzo constructivo. Entonces esto es evidente que este triángulo de 9 por 12 por 15 pies, que además se repite todo el rato en los edificios de Alfonso II con estas mismas medidas, estos son pies dóricos, porque nos encontramos, porque claro, aquí el problema es sobre qué medimos. Si estamos midiendo sobre algo alterado, sobre algo reformado, ya no podemos deducir nada. Si cogemos con todas las medidas, si tomamos 2000 medidas de un monumento y luego cogemos y con todas las medidas hallamos la media aritmética de ellas, la estamos fastidiando, porque las medidas medias no existen, fijo que no. El arquitecto puede haber usado una medida u otra, pero seguro que la media de todas no la usó. Vamos, eso es una cosa impepinable. Y eso es lo que hizo Lorenzo Arias en su tesis. Por tanto, ninguna de sus conclusiones tienen el más mínimo valor, porque se basan en unos fundamentos totalmente inexistentes, ¿vale? Sin embargo, si yo cojo el edículo de Foncalada con sus medidas y deduzco que mide 3 pies, o sea que el módulo son 3 pies, perdón, estos son 12 pies. Si mide 12 pies de 0,325, yo es porque he dividido la medida en metros y he buscado un valor del pie que me dé de los existentes, no un pie medio, no un pie calculado arbitrariamente por una medida aritmética. Yo he buscado dentro de las medidas del pie existentes a ver cuál me cuadra, y no solo cuál me cuadra, sino cuál me lleva a unas conclusiones, ¿vale?, en cuanto al trazado geométrico, como será aquí, como podéis apreciar. Fijaos que este triángulo, que es semejante del otro, me está delimitando la anchura total del estanque y la longitud del monumento, que son 3 veces este triángulo, porque esta parte que está enterrada justamente está debajo del muro frontal de la casa que cierra la plaza de Foncalada por el este. Bueno, otro ejemplo, la famosa basílica funeraria de Santa María. Bueno, que no es funeraria, sino que es fruto de una reforma. Aquí tenemos la planta y otra vez partimos de un hecho incontestable. El Panteón Real, que es esto, que fijaos que ni está en el imafronte, porque tenía otro cuerpo delante, ¿vale? Ni tiene ningún sentido planear una iglesia con esta estructura tan extraña, porque esto lo que implica es que este pórtico que había aquí, del que existen datos documentales, diplomáticos, y del que existen los cimientos que se pueden ver ahora que está abierto el Jardín de los Reyes Caudillos, cualquiera puede ir y verlo. Entonces, este panteón, si esta iglesia fuera funeraria planificada así en sus orígenes, no se pone aquí de esta forma tan rara, amortizando el pórtico este que queda así inservible, ¿vale?, y eliminando
eliminando el primer tramo de naves, porque fijaos que está en el primer tramo de naves. Si tú haces una iglesia como Panteón Real, ya pones el panteón fuera, para que no te moleste a la estructura basilical de la iglesia. Para encima, Aurelio el Llano, cuando en 1926 excavó esto, encontró el estuco decorativo. Es como si esta columna ahora está toda estucada y al quitar algo de delante vemos el estuco. Al quitar el muro del panteón encontró el estuco del pilar, con lo cual el panteón lo añadieron ahí, ¿vale? Después de construida la iglesia y de decorada. Es decir, cuando la iglesia previsiblemente ya se venía usando. Bueno, pues este panteón otra vez nos encontramos con el mismo triángulo de Foncalada, 9 por 12 por 15 pies. Y el tramo de la nave también. Entonces, como este panteón es un objeto arqueológico, la medida que deduzcamos de él no es ninguna digamos, entelequia, es una medida objetiva. Y esa medida objetiva nos lleva a reconstruir la planta entera y las relaciones proporcionales y métricas de sus partes, según lo que hemos explicado antes. Bueno, aquí tenemos el alzado del edificio primitivo, que como veis era muy parecido a San Miguel de Lillo, que eran 62 pies, porque disponemos del dato del padre Medrano, creo jesuita, que la vio antes de que la derribasen en 1705 y antes de que les echasen a los jesuitas también como orden. Bueno, seguimos con los edificios de Oviedo y nos vamos a San Tirso. San Tirso, que tiene un ábside, por todos conocido, que también está hecho en pies dóricos y que también es otra pieza arqueológica, que no cabe ningún tipo de error al medirla. Y nos lleva a estas conclusiones. Trazado en torno a un triángulo pitagórico de 15 pies, que sería el ancho del ábside, por 20 pies, que sería el alzado, teniendo en cuenta que don Feliciano Redondo, que fue párroco de San Tirso y realizó excavaciones en el ábside, determinó que había aproximadamente algo más de 1 metro enterrado. ¿Y qué es lo que hay? Son estos 4 pies, que 4 por 0,32, pues ya ves, cerca de 1,30, ¿no? Y ves, la diagonal está, luego constructivamente es importante porque proyectándola nos determina la altura del cuerpo que iría adosado al ábside, que sería el cuerpo de naves. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos Foncalada, Santa María, San Tirso, con el mismo patrón métrico y además con el uso concreto del mismo sistema de proporciones. El triángulo este de 15 por 20 por 25 pies y el otro, el de 9 por 12 por 15 pies, que se daría previsiblemente en el interior. Aquí está la planta trazada, lo que se conserva arqueológicamente, que podemos o bien se conserva directamente como el ventanal, o bien se puede explorar como esta parte que se ve perfectamente su huella en los muros y que mide lo mismo que el ábside, y que veis que está trazado de la misma forma. Luego otro triángulo semejante determina el cuerpo de naves, y el famoso triángulo de Foncalada de 9 por 12 por 15 pies se está definiendo los 2 tramos de naves que tendría seguramente el edificio. Ya son demasiadas casualidades, ¿vale?, como para no... porque Foncalada sabéis que tradicionalmente se atribuye a Alfonso III. Falso, no hay ningún dato objetivo que apoye eso. Sin embargo, la epigrafía y ahora la traza arquitectónica y la detección del taller que interviene en este monumento nos está diciendo claramente que es parte del complejo palatino de Alfonso II, que no estaba en Oviedo porque Oviedo no es santuario, sino que estaba abajo en la fábrica de armas de La Vega, como ya cada vez afortunadamente más gente sabe. Cerca a 200 metros de Santullano, porque es que Oviedo no está a 200 metros de Santullano, Oviedo está a 1 kilómetro casi en línea de aire, está a 805 metros. Por tanto, el Palacio Real no podía estar en Oviedo porque la crónica dice, la rotense, que el palacio estaba a un estadio de la iglesia de Santullano. Bueno, ahora entramos en el terreno de la arqueología. San Juan Bautista, ¿yo en qué me baso para edificar toda esta entelequia de edificio? Pues me baso en que existe una cripta martirial y me baso en los ejemplos de la heptarquía sajona. Es decir, en Inglaterra, y documentados ya desde principios del siglo XX, por los arqueólogos de la Universidad de Oxford, hay numerosos edificios que repiten este mismo esquema de cripta, ¿vale? Esta cripta, que se descubrió cuando la guerra civil se llevó por delante, mira, en este caso tuvo cierta utilidad, la destrucción, se descubrió esta cripta que responde al modelo de cripta funeraria martirial. Tiene aquí una fenestrela aquí para ver
pues eso, la cámara martirial tiene este paso desde el oeste y tendría otro, que esto lo reconstruyo yo, esto sería el norte y esto sería el sur, tenía otro desde el sur. Esto es un deambulatorio que te lleva a la confesio. Esto es la o sea, entrando por aquí tú ves la cámara del mártir y luego sales por una puerta que hay aquí, que actualmente está cegada, saldrías, ¿de acuerdo? Entonces otra vez nos encontramos con el pie dórico, porque como esto también es otro objeto arqueológico, este plano lo hicieron en el 34 los arquitectos Ballauri y Somolinos, vemos que aquí esta cámara martirial son 10 por 6 pie dóricos, los muros miden todos 3,5 pies uniformemente, ¿de acuerdo? Y la cuadrícula nos está definiendo completamente, teniendo en cuenta que esto es medio pie, nos está definiendo completamente el edificio. Y por si nos quedaba alguna duda, el camarín es una medida exacta en pies dóricos. Luego este edificio, lo que fuera, también data de la época de Alfonso II sin ningún tipo ni género de dudas, por lo menos para mí, pero es que además yo dispongo de argumentos objetivos que lo sostienen, mientras que los que sostienen otras cosas no disponen de argumentos objetivos. Por muy doctores que sean de la Universidad de Oviedo, que me da igual. Bien, sí, sí, porque llegamos a unos límites que ya de necedad que son denunciables públicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se articularía el edificio? Pues con un gran presbiterio sobre cripta, que esto es normal en los templos monásticos, aunque bueno, esto está reconstruido grosso modo. A lo mejor el esquema absidal no era triple, podría ser simple, pero por ejemplo este es el mismo esquema de Santa Cristina de Elena. Tiene Santa Cristina de Elena una cripta funeraria debajo de ese presbiterio elevado, no se sabe, porque como no se hace arqueología, o por lo menos los arqueólogos con la arqueología que hacen están muy limitados en tiempo y forma, ¿vale? Pues no exploran este tipo de cosas. ¿Tiene Santa Cristina de Elena a lo mejor aquí debajo un dolmen? Pues posiblemente, porque por ubicación no sería nada extraño. La ubicación que tiene el lugar es la típica ubicación en alto de los santuarios consagrados a deidades paganas. Entonces este edificio, con este presbiterio tan desmesurado, evidentemente lo que nos está indicando es un culto por parte de un montón de ministros celebrantes, una nave única, porque esto es un monasterio, y entonces aquí tenemos un coro alto y una nave sin divisiones, porque todos los que están en esta nave están dotados de ordenación eclesiástica, luego no hace falta dividirlos por sexos ni por nada. Bueno, aparte este era el monasterio femenino de Oviedo, el consagrado a San Juan Bautista y después a San Pelayo. Bueno, esta sería una hipótesis del corte del edificio con el presbiterio, la estructura absidal, la nave y la subida al coro alto. Tampoco tiene mayor ciencia. La Catedral de San Salvador, edificio que se ha sometido a crítica recientemente y mi hipótesis se ha visto superada, yo creo, sinceramente, por la de García de Castro. Yo proponía unos ábsides en batería que cumplían bien, digamos, la descripción cronística del edificio, con el altar central al Salvador y los otros a los 12 apóstoles 6 y 6, 2 veces 6, como dice la crónica. De acuerdo, lo que pasa es que bueno, hay quien sostiene que esto es propio del románico, aunque la estructura de los ábsides en batería no es un invento románico, sino que es un invento norteafricano, sirio, que se transmite de la Iglesia Oriental, que se transmite al Reino de Asturias, porque altares en batería en Asturias tenemos, porque todas las iglesias tienen triple ábside. Lo que no se da es este esquema absidal hasta ahora que se haya comprobado. Sería muy fácil excavando la girola, porque además hay testimonios cronísticos de que aquí había opus igninum, y eso hay que explicarlo. A ver por qué. Porque si tenemos un esquema absidal tripartito, por mucho que queramos proyectar los ábsides, no tiene ningún sentido hacer 3 ábsides tan grandes. Entonces aquí había algo, a lo mejor era una dependencia auxiliar del culto, pero hay que explicar por qué había aquí opus igninum, ¿de acuerdo? La hipótesis de García, aquí nos volvemos a encontrar otra vez, obviamente, con el pie dórico en otro objeto arqueológico, la Torre de San Miguel, que se conserva, se saben perfectamente sus dimensiones, y la Torre de San Miguel está regulando completamente la planta de este edificio. Esta es la hipótesis de García de Castro, que es una hipótesis plenamente carolingia, es decir, esto es un ábside profundo y seguramente alto, también con una cripta semisubterránea debajo, porque esto sería una edificación importante que da un transepto, a un transepto corrido, ¿vale?
otra vez todo regulado por la medida y proporción de este objeto arqueológico, que es la Torre de San Miguel. Aquí vemos la iglesia de Santa María que vimos antes. Solo faltaría para completar el conjunto San Tirso, que asoma por aquí, ¿no?, de las tres iglesias del grupo episcopal ovetense. Bueno, y ahora nos vamos a lo último, ya al final, que es el terreno de lo simbólico, porque queriendo dar un paso más, y con la colaboración de dos personas que están aquí ahora y que quiero agradecerles, a Iván Huerga y Juan José Lajo, dando un paso más pasamos a interpretar las medidas y las proporciones no en clave ya de buscar un elemento objetivo que nos identifique el taller, sino de buscar una referencia simbólica en las escrituras sagradas, es decir, en el Antiguo Testamento, que también está regulando la construcción de estos edificios. Esto, como sabréis todos los que hayáis ido a un colegio de curas y a lo mejor otros también, o de monjas, esto es el tabernáculo que en el monte Sinaí le dio instrucciones y planos precisos Yahvé a Moisés para que lo hiciera. Unos planos, les dio una serie de instrucciones un tanto chuscas, pero bueno, de la que resulta un edificio que aparece reflejado en las construcciones asturianas, ¿de acuerdo? Entonces, la tienda del encuentro, que tenía en ancho 8 tablones de acacia de 1,5 codos, evidentemente no serían codos derivados del pie romano, eran codos más antiguos, aunque bueno, ahí podríamos discutir, porque claro, a lo mejor los romanos, los 70 que hicieron la primera transcripción, o después los que hicieron la Vulgata, pues a lo mejor cogieron y transcribieron los pies a unidades, o las unidades de medida a unidades que ellos entendieran. Vamos a pensar que hicieron una traducción literal, ¿vale? Una traducción literal, y entonces estos son 8 codos egipcios, más o menos, 8 tablones, perdón, de codo y medio, que nos dan 12 codos de anchura, y 20 tablones, lo mismo, a codo y medio, nos dan 30 codos de longitud. Y luego interiormente esto es el Sancta Sanctorum, que es sabemos luego por Reyes, esto está recogido así, de esta forma en el Éxodo. Luego por Reyes sabemos, por un libro posterior, que el templo de Salomón, que imitaba esta estructura, el Sancta Sanctorum donde depositaron el Arca de la Alianza era cuadrado, es decir, ocupaba todo el ancho y el lado determinado del cuadrado, en largo, determinaba un recinto cuadrado. Y todo esto era la nave de la tienda de campaña esta, donde después estaba la menorá y todo ese tipo de cosas, el candelabro sagrado, la mesa de los panes del sacrificio, etc. Bueno, y luego aquí fuera en el atrio había un baño sagrado también, un baño sagrado porque los que penetraban en este atrio eran elegidos de Dios, como sabéis, la tribu de los levitas, que además estaba contada aparte de las tribus de Israel, y entonces estos eran los únicos que tenían acceso a este recinto, y siempre después de realizar un baño sagrado. ¿Dónde encontramos esto? En Santa María de Naranco, ¿vale? A ver si sale esto aquí. Bueno, esta es la Villa de Liños, sobre la cual he publicado este año, no sé si todavía no me chafarán la publicación, estos linces de la Universidad de Oviedo, que me están dando mucho la lata, ¿vale? Porque, bueno, como no soy un académico, pues entonces hay que darme la lata. Aquí vemos reflejado el principal conjunto de edificios, la iglesia de San Miguel, Santa María, que ya lo defino como pretorio, porque este autor que os cité antes, Palladio, que era un agrimensor romano, sí, ahora mismo ya no me queda nada. Este Palladio, que era un agrimensor romano, hablaba de la casa de campo como pretorio, dotada de baño, y era un edificio simbólico dentro del conjunto de lo que era una casa de campo de un señor romano de la baja romanidad, del siglo IV en adelante. Aquí está el palacio que César García de Castro excavó, pero que le cerraron la excavación de un día para otro sin mayores explicaciones, ¿vale? Y entonces aquí se da justamente esto de lo que os acabo de hablar, y que esta ya es la última, y con esto acabamos, aunque me hubiera gustado enseñaros, pero como no tenemos internet. Esto es el tabernáculo. El tabernáculo es la sala central de Naranco, ¿vale? Después va rodeado de un atrio. Del atrio no hablé, el atrio tenía 100 por 50 codos. Son las mismas proporciones que el doble cuadrado este que vimos antes que generaba el edificio de Naranco. No son 100 por 50 codos, pero son las mismas proporciones, es 2:1. Entonces esto es un atrio monumental, este pórtico y este otro que es el que alberga las escaleras. O sea que es el tabernáculo flanqueado de un atrio monumental y de otro que sí que repite exactamente
las medidas del tabernáculo, del atrio del tabernáculo de Moisés, y que, bueno, esto yo lo hice indicativamente, pero luego me preocupé en medirlo. El ancho, veis que coincide muy exactamente, son 22 metros y medio en codos egipcios, y es la plataforma horizontal sobre la que edificaron Naranco, que viene delimitada por otro objeto arqueológico, que es el muro perimetral que hay, que aunque aquí no aparece exactamente reflejado, pues existe. Entonces veis que Santa María de Naranco es una reproducción del tabernáculo, es decir, no es ningún palacio, es un edificio sagrado, un edificio simbólico, y que tenía una finalidad relacionada con algún acto funcional, para lo cual se necesitaba un elegido de Dios que además estuviera puro, o sea, que se bañara antes en el baño de la planta inferior. Luego este es el enlace de mi página web, Mirabilio de Betensia, que evidentemente no va a funcionar porque creo que no tenemos internet, y como no va a funcionar, pues veis, no se encontró el servidor, vale. Pero si os molestáis en sacar una foto, los que queráis, o bueno, en Google si ponéis Mirabilio de Betensia se encuentra muy fácil. Entonces, si vais a Naranco, podéis ver más en extenso todo este tema de la arqueología prohibida de Naranco, que intereses oscuros nos han sustraído. Bueno, y con esto he terminado y espero no haberos aburrido demasiado. ¿Vale?